Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos la segunda parte del video, cómo nos afecta la cuarentena psicológicamente. En la primera parte del video pudimos observar o pudimos ver cómo la cuarentena nos presenta escenarios donde nuestra salud mental puede estar en riesgo. Vimos cómo un efecto del distanciamiento social es aumentar la probabilidad de nosotros de sufrir problemas mentales. También pudimos ver cómo la ansiedad se puede detonar en las alteraciones de nuestras rutinas diarias. El día de hoy toca hablar del estrés y la depresión. Ambos problemas mentales han tenido un incremento avanzado aquí en México desde que empezó la pandemia por COVID-19. El primer tema del cual vamos a hablar es sobre el estrés. El brote por esta nueva enfermedad del COVID-19 puede resultar estresante para muchas personas. El temor y la ansiedad que se producen por esta nueva enfermedad puede ser agobiante y nos puede generar emociones fuertes. El estrés se manifiesta gracias a que nuestras actividades diarias se vieron interrumpidas de manera radical. De igual manera, al entorno económico que es muy preocupante que vivimos actualmente, podemos tener episodios de estrés excesivo. El estrés se puede manifestar como temor, como preocupación excesiva por nuestra salud, preocupación también excesiva por la salud de nuestros familiares, dificultades para dormir, cambios en nuestra alimentación, es decir, podemos estar comiendo más o comiendo menos que como frecuentemente lo hacíamos antes de la pandemia. Se puede presentar también como dificultad para concentrarnos. Gracias a este estrés también pueden empeorar los problemas de salud crónicos, los problemas de salud mental en las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental o de enfermedad física. De igual manera, el estrés se manifiesta como un mayor consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. El estrés que nosotros sentimos es diferente en cada una de las personas. Es decir, lo que a mí me estresa no va a estresar a mi familiar de igual manera o no lo va a estresar. Y también viceversa, lo que a mi familiar le estresa, a mí no me puede estresar o no me va a estresar de la misma manera. Las personas que pueden tener un episodio de estrés mayor o un episodio de estrés más fuerte son las personas de la tercera edad, las personas con enfermedades crónicas. Estamos hablando de la población de alto riesgo ante el COVID-19. Los niños y adolescentes también se pueden encontrar más estresados de lo habitual. Las personas que están combatiendo en primera línea el COVID-19, estoy hablando de los médicos, de las enfermeras, del personal de intendencia, del personal administrativo, de todos los que están en primera línea de esta batalla. Las personas de igual manera con enfermedades mentales y incluidas también las personas con trastornos por abusos de sustancias pueden tener episodios de estrés más fuertes o más frecuentes que una persona sin estos padecimientos. El siguiente tema que hablaremos es sobre la depresión. Como ya vimos anteriormente, las medidas de cuarentena pueden ser detonantes para que nosotros podamos presentar depresión o también ansiedad. La depresión durante esta cuarentena puede ser debida gracias a que las personas están perdiendo sus trabajos, muchos negocios están cerrando, hablamos de negocios pequeños, medianos o incluso grandes, no pueden ya soportar la crisis económica derivada del COVID-19. Muchas personas ven interrumpidos sus objetivos, sus planes. Entonces eso puede generar síntomas de depresión durante esta pandemia. En palabras de la psicóloga Ángela Londoño McDonald, nos menciona que nosotros de igual manera podemos presentar un cuadro de depresión o un proceso de duelo después de que pase la cuarentena. Esto derivado a que nosotros tengamos una expectativa muy alta acerca del escenario después de salir de la cuarentena y que realmente no sea así. O puede que nosotros consideremos que cuando salgamos de la cuarentena, el escenario o nuestro entorno social y económico sea similar al que teníamos antes de la cuarentena. Pero esto desafortunadamente no será así. Y en palabras de la psicóloga Ángela Londoño McDonald, esto nos puede traer que vivamos un proceso de duelo o incluso que nos provoque depresión. Los síntomas en pacientes con depresión se pueden manifestar como tristeza, pérdida del interés en actividades que anteriormente interesaban, problemas para dormir, cambios en la alimentación, cambios también en el apetito,
Hay un incremento en la irritabilidad de las personas, es decir, estamos más enojados, más frustrados, incluso más agresivos que anteriormente. De igual manera se pueden manifestar como episodios depresivos debido a la frustración por el aislamiento y al ver limitados sus planes a futuro. En México, en un hospital psiquiátrico de la Ciudad de México, por medio de un médico residente, mencionan que desde que empezó la cuarentena se ha notado un incremento en los pacientes que llegan a la valoración de urgencias o contactan vía telefónica al hospital por síntomas asociados a la depresión. Y de igual manera, un informe de este mismo hospital menciona que los pacientes con depresión nueva, por así decirlo, los pacientes que tienen primera vez depresión, presentan síntomas de depresión en formas graves, no en formas leves o moderadas. Son pacientes que llegan a las salas de urgencia con crisis de ansiedad, con crisis de pánico, con crisis depresivas. Esto lo indica un médico residente del mismo hospital psiquiátrico. Las personas de igual manera pueden presentar un episodio de depresión o pueden presentar depresión cuando las personas sufren un fallecimiento repentino de un ser querido por el COVID-19, la incapacidad de despedirse, la incapacidad de poderle realizar una ceremonia como nosotros quisiéramos a nuestros seres queridos, nos puede generar sentimientos de ira, tristeza y que nos quedemos resentidos. Esto puede generar el desarrollo de lo que se llama un duelo patológico. Un duelo patológico desafortunadamente puede desencadenar en una depresión.